¿Y tú qué tantas buenas obras hiciste en tu vida? Pensemos en que a cada instante de nuestras vidas podemos ser artífices de buenas obras hacia quienes nos rodean. Solo basta dirigir la mirada hacia todos aquellos que están urgidos de alguna necesidad, carencia, requerimiento moral, espiritual y afectivo. Si somos sutiles en las percepciones de nuestros sentidos, veremos que no están muy lejos de nosotros todas aquellas personas esperando nuestra acudida al rescate de aquellos que viven sus propias soledades y oscuridades personales. La vida de Jesús está plagada de acciones y obras que repercutieron positivamente en su círculo más cercano, pero también en completos desconocidos que atravesaron por su camino en diversas circunstancias. La disposición abierta de Jesús nunca tuvo contención, no se guardó nada de sí mismo para ofrecerlo en total entrega y amor. ¿Cuántas veces nosotros entregamos solamente una porción de ese amor? Siempre guardamos una parte por si quien lo recibe no lo aprecia como consideramos debe serlo. Esperamos siempre en recibir una retribución por lo que damos y eso nos pone en una posición de dependencia de proporcionalidad en base al amor y a la entrega, porque dentro de los parámetros estándares de nuestra sociedad siempre se nos ha inculcado que si entregamos todo de nosotros a los demás, quedaremos vacíos para darnos amor a nosotros mismos. Pero es una premisa sin fundamento alguno, porque por el contrario podemos llenarnos del amor que ofrecemos en la medida que ese amor que veamos reflejado en quien ayudamos nos nutra personalmente en la sinergia del amor. Vivir del amor que presenciamos en quien ayudamos hará que los tejidos del amor estén conectados y se retroalimenten en todas las direcciones como un boomerang que regresa a nosotros sin importar con qué tanta fuerza lo arrojemos al aire. Hacernos la pregunta de qué tantas buenas obras hacemos es pertinente como recordatorio de que debe ser una constante invariable en nuestras vidas, para trazarnos el camino a recorrer en ese objetivo de imitar las buenas obras y acciones que Dios demostró de manera recurrente en su propia vida, cuya consigna era haz el bien sin mirar a quién, porque muchas veces somos selectivos a la hora de hacer el bien. Dependiendo de cómo nos agrade la persona, decidimos dar más o simplemente frenarnos en la intención. Para Dios no cuenta el tamaño de las buenas obras que hagamos, no deben ser obras espectaculares o rimbombantes para que Dios las tenga en cuenta. Él se fija simplemente en la entrega que tengamos al darlas, que provengan desde la sinceridad y el desapego a nosotros mismos, sin limitación alguna a ponerles un punto de retorno. Actualmente vemos cómo muchas excusas y pretextos justifican la falta de buenas acciones que hacemos, desde la capacidad económica hasta la falta de tiempo para dedicar a ellas. Pero si hurgamos más a fondo, no tiene cabida porque, como mencioné anteriormente, Dios no califica las buenas acciones en categorías según el dinero invertido, sino en la buena disposición con que las hagamos. En cuanto a la falta de tiempo, podemos decir que es un factor irrelevante porque muchas oportunidades de darnos al necesitado se presentan frente a nosotros sin siquiera buscarlas. Dios pone las oportunidades a lo largo del día y como parte de nuestra cotidianidad. Simplemente en estos casos es no dejar pasar esa oportunidad que Dios nos regala para que nuestro camino de seguir sus pasos se consolide aún más. Tengamos en cuenta que cada ocasión de realizar buenas obras es un paso más que estaremos dando en búsqueda de conseguir la salvación que Dios nos ha prometido, no como una promesa vacía y sin sustento, sino como una realidad que tiene la certeza de la resurrección, como evidenciamos en la propia cúspide de su vida. Las buenas obras nos dan la garantía de entrada al reino de Dios. Son el boleto necesario con el que Dios nos esperará a la entrada del paraíso. Será la unidad de medida con la que Dios nos abrirá la puerta a su reino celestial. Es la llave que abrirá el candado de esa entrada. Podríamos decir que con cada obra buena que hagamos abriremos un pequeño candado que conducirá a otra puerta de acceso al reino de Dios. Es un camino de largo aliento, porque no basta con hacer una buena obra, sino que implica desbordarnos en buenas obras, pensando y estando convencidos que nunca será suficiente para tantas necesidades dispersas por el mundo, y tener la suspicacia de detectar cada ocasión que requiere nuestra disposición inmediata. Muchas veces acudimos a ejercer buenas obras únicamente en casos críticos y extremos, pero muchas personas padecen en su propio silencio por el temor de no ser tildadas de débiles o vulnerables, y es ahí donde nosotros debemos acercarnos y a la mínima sospecha preguntarles qué requieren de nosotros. Las buenas obras que hagamos deben surgir de una profunda convicción dirigida a alcanzar plenitud propia y plenitud en el otro desde las repercusiones positivas que generen como resultado nuestras buenas acciones. Recordemos que a partir de nuestras buenas acciones frente a los demás surgen una serie de repercusiones que van más allá de la misma acción en concreto.
cosa que muchas veces omitimos o pasamos por alto, pensando que todo termina en la acción como tal, sin imaginar todo lo que arrastrará para esa persona la buena acción. Le mejorará su estado anímico, le dará un segundo aliento a situaciones tensas, aliviará sus frustraciones personales, mejorará su autoestima personal y acarreará en general una mejor perspectiva de la vida para esa persona en puntual. En conclusión, tenemos la opción de elegir si pasamos por la vida dejando un legado de buenas acciones o por el contrario, siendo indiferentes y frívolos frente a las señales de socorro y los gritos de auxilio que a nuestro paso seamos capaces de entender y captar. Para eso debemos ejercitar nuestra empatía y sensibilidad, porque son dos factores cruciales a la hora de brindar esa entrega y servicio desinteresado frente a quien sufre y padece. Si somos extralimitados en nuestras buenas acciones, no tendrán el mayor efecto y eso nos abstendrá de cruzar umbrales de mayor amor en la recubierta de las buenas acciones. Una buena acción desencadena una serie de efectos secundarios tras de ella, que van desde mejorar la calidad de vida de una persona hasta repercutir en su entorno más cercano, mejorando su relación consigo mismo y su entorno social. ¿Cómo sabemos si nuestras buenas obras nacen del corazón? Porque habremos sentido una satisfacción personal profunda del deber cumplido. Habremos terminado agotados y con un gran cansancio, pero la felicidad personal de haber ayudado será tan grande que ni el cansancio y agotamiento más extremo se sentirán en nosotros.